Estados Unidos publica un video en el que aparece el aviso de recompensa por Maduro. Eliminaremos las organizaciones terroristas extranjeras, reza parte de esa publicación. Eso como un recordatorio claro que no se mueven ni un centímetro de la narrativa oficial. El ascenso de 3 nuevos generales es el mejor ejemplo de lo que es la decadencia del chavismo, pero aún más alarmante de lo que pensamos. Es que va a ser necesario hacer una limpia brutal en ese bodrio llamado Fuerzas Armadas. Maduro continúa con el teatro del estado de conmoción, pero ¿se ha preguntado usted qué derechos peligran ante la excusa premeditada del dictador? Continúan las reacciones, por cierto, de la pataleta de Petro por la revocación de su visa estadounidense. ¿Quién lo manda? A andarse payaseando y andarse pasando de la raya, si usted me entiende. Y Maduro, con otra pataleta, reacciona a la eliminación de su canal de YouTube, y las acusaciones son como si se estuviera describiendo a sí mismo. Ya va a ver. Y María Corina Machado afirma que lo que va a pasar ya está pasando. Seguimos avanzando. Pues de esto más hablamos el día de hoy. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. Hace escasos días, el régimen a través de sus voceros montaron una lloradera épica cuando el presidente Donald Trump se burló de los entrenamientos de los milicianos y las milicianas. Y es que cualquier persona con un poco de sentido común habría hecho lo mismo. Todos lo hicimos. Desde los teclados y desde las pantallas, la narcotiranía pretende llenarse de moral y los peones intentan hacerte creer que estamos frente a un Vietnam moderno. Los lees en las redes y lo refuerzan tímidamente en todos los medios de comunicación del país. Porque sí, tienen todos los medios, pero no le llegan a nadie. Nicolás Maduro ascendió el viernes a generales de la patria, a Francisco Arias Cárdenas, Wilmar Castro Soteldo y a Francisco Ameliach. Supongo que ahora la flota desplegada en el Mar Caribe tendrá que replantearse su misión. La irrupción de sendos estrategas militares deberían dar un giro a los planes de los Estados Unidos, pero dentro de Narnia. Ese mágico universo donde ellos viven, en donde la realidad supera de largo cualquier absurdo que usted pueda imaginarse. De acuerdo con Maduro, tanto Arias Cárdenas como Ameliach y Castro Soteldo son 3 portentos que llevan la herencia del gran movimiento revolucionario 200, que esperaremos enterrar muy pronto. 3 generales morales, íntegros y fundadores de ese proceso revolucionario, según él. Y si el nombramiento de estos sujetos ya le parece suficientemente absurdo, el detalle del reconocimiento eleva aún más la puesta en escena. Le rinde honores y con la autoridad que me da la Constitución como comandante en jefe, haciendo a Francisco Javier Arias Cárdenas a general de la patria. Observamos el ascenso a esta hora general de la patria. Arias Cárdenas, un testimonio ineludible de la disciplina castrense puesta al servicio de la revolución bolivariana y el ideal de la patria grande. Este hijo del ejército la espada de Bolívar que se ganó liberando a Sudamérica. Y al frente Atahualpa, resucitado Atahualpa, al frente de los pueblos indios del sur. Un solo ejército, un solo pueblo, una sola patria. Gracias, la recibo con honor y toda la disposición, señor presidente, comandante en jefe, para defender la patria en estos momentos. Correcto. Recuerdo que Arias Cárdenas, cuando era embajador en México, decía que Maduro era un lastre, que el chavismo había perdido su razón de ser y que estaba dispuesto a colaborar para derrocar al régimen. Pero ahora usted lo ve allí. Hoy va a Caracas y Maduro lo nombra general de la patria. Porque sí, porque le da la gana. Porque los militares que lamen sus botas se lo permiten. Porque las Fuerzas Armadas desde hace rato son un prostíbulo y Maduro el perfecto híbrido entre un cliente y un proxeneta. Igual te haciendo un militar retirado como te nombra un miliciano general, da lo mismo. Las aceitunas están para tragar y punto. El hecho en sí es que es una mamarrachada que incluso no me hace tanto ruido porque el estamento militar es solo basura ideológica. Individuos al servicio de los más oscuros intereses de una cúpula, delincuentes con galones, narcotraficantes jugando a la política y vestidos de aceitunas con hueso. Pero hemos vuelto a ver una vez más esa distinción de la entrega de la réplica de la espada de Bolívar a cuanto malviviente hay, menudo club. Estos 3 se unen a esa selecta cofradía
junto a Bashar al-Assad, Erdogan, Mugabe, Evo Morales, quien por cierto se la robaron, a los Kirchner, que también se la robaron del calafate, Gaddafi, quien además recibió el collar de Libertador como bonus, Putin, los trabajadores de Corpoelec, Iris Varela, Elías Agua, Tibisay Lucena, el fiscal del Photoshop, Tarek William Saab también tiene una espada de Bolívar, Jorge Arreaza, Diosdado Cabello y una larga lista de infames personajes que, volviendo al comienzo de este segmento, sería el escenario perfecto para que todos nos burláramos. Pero el daño a nuestra historia y a nuestra idiosincrasia es tal que las risas se diluyen en tanto estiércol. Pero en medio del teatro de lo absurdo, el dictador bananero siempre tiene algo más que decir. Volvió a los derroteros del decreto de conmoción, con una súplica muy particular viniendo de semejante megalomaníaco. Lo estábamos discutiendo en estos días, doctor Jorge Rodríguez, en el Consejo de Estado, para el decreto de conmoción exterior, que está listo, que sigue el proceso de consulta jurídica y social. Se le va a consultar pronto al Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico del decreto de conmoción exterior, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente, cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra. Aparte de pedirle cacao a Dios, en quien él no cree, como todo buen comunista, es importante recalcar que esta medida tiene un par de problemitas. El primero, la justificación, dado que Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Venezuela, sino a ellos como narcoterroristas. Y el segundo problema es la preocupación que hay en torno a que las violaciones de derechos humanos en el país se podrían profundizar aún más. Sé que parece imposible, pero sí. Y digo podrían, en condicional, cuando debería decir que se van a profundizar, porque una firma de este régimen es esa adicción que tienen a violar derechos humanos. Entre los derechos que se podrían restringir en un eventual estado de excepción, de acuerdo a los juristas que han tratado el tema, están el del libre tránsito por el territorio nacional. También permitiría al Ejecutivo, por ejemplo, poner los insumos de la industria nacional, pública y privada al servicio de una contingencia y más ejercicios militares en el seno de la población. Los límites de los estados de excepción los establece el mismo artículo 337. Podrían ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo la referida a los derechos de la vida, la prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Pero sabemos lo que hacen ellos perfectamente. Debe además ajustarse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero sabemos que si hay algo que le encanta a esta gente es violar precisamente la Constitución. No es poca cosa. Es sumamente preocupante que un gobierno que no respeta los derechos humanos se pueda permitir cualquier cosa con un nuevo decreto, aunque vemos que delitos como las torturas y las desapariciones forzadas, la caprichosa imputación de terrorismo a quien ejerce y reclama derechos ciudadanos viene ocurriendo con frecuencia. Pero se puede ir más allá. ¿Cómo? Por ejemplo, con el reclutamiento forzoso de personas que no están preparadas para ponerlas en primera línea de defensa en el combate, cosa que por ahí asomaron que iban a hacer o que supuestamente en algunos sectores hicieron. Es la FAN la llamada a actuar en un caso de un conflicto bélico para la defensa del país y sus ciudadanos, porque cuenta con la formación para ello, o contaba. No es nuestro problema, el de los ciudadanos comunes, el de los civiles, si el entrenamiento de estos tipos solo es en matraqueo, en contrabando y en tráfico de estupefacientes. En Venezuela se ha abusado de los estados de excepción, pero vigentes o no vigentes, también se abusa de los ciudadanos. Se desconoce la institucionalidad y la voluntad popular, que en estos momentos no se puede reclamar legalmente porque no hay Estado de Derecho, se sustituyó por decisiones de la ideología de quienes gobiernan de facto el día de hoy. Los excesos en los que puede incurrir Miraflores con un nuevo estado de excepción son incontables. Además, el regreso de la recluta apunta a mayores restricciones de servicios públicos para ahorrar energía e incluso medidas de orden económico para garantizar recursos ante un eventual conflicto armado. Y es que en poco más de un mes de tensiones con Estados Unidos, Miraflores pasó de restar importancia al despliegue militar a denunciar amenazas de invasión territorial, alistamiento permanente en la milicia bolivariana, el Plan Independencia 200, ejercicios militares en Norchila, convocatoria del pueblo a los cuarteles y, la más reciente, la visita de la FAN a las comunidades para dar entrenamientos
a los cuadros políticos del chavismo. Ahora Maduro revela la intención de decretar un nuevo estado de excepción, cuyo visto bueno por parte de la Asamblea Nacional y, por supuesto, del Tribunal Supremo de Inmundicia para avalar la vigencia y la constitucionalidad se da por sentado. De hecho, Maduro hizo el anuncio con los presidentes de la Asamblea Nacional, chavista, y la exconcejal del PSV, presidenta del tribunal, Carislia Beatriz Rodríguez, quienes se pusieron a la disposición del Ejecutivo para tomar las medidas necesarias en defensa de la patria, o sea, para bajarse los pantalones. Maduro justificó la medida en que toda nación o toda la nación y cada ciudadano del país pueda tener el respaldo, la protección y la activación de las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas, o si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera en contra de Venezuela. Suena bien, ¿verdad? Pero todos sabemos lo que es en la práctica. Este engendro chavista ha recurrido en varias ocasiones desde 2016 a esos decretos de estado de emergencia, sobre todo en el área económica y por tiempo indefinido, pese a que los límites establecidos en la Carta Magna dicen lo contrario. El último se decretó el 9 de abril de 2025, cuya duración era de 60 días prorrogables por un lapso igual, según el artículo 338 constitucional, sin que, por supuesto, pero todo esto no sirvió para nada, porque el prometido equilibrio económico jamás llegó. Pero este sábado, el gobierno de Estados Unidos, mediante el Departamento de Estado, publicó un nuevo video sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo en el sur del Mar Caribe. La administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas. ¿A qué le suena a usted esto? Seguramente lo mismo que a mí. La nota destacable. En el audiovisual aparece el aviso de recompensa por Nicolás Maduro, líder del Cártel de los Soles, a quien la administración de Trump acusa directamente de liderar esa organización traficante. Las palabras han sido: dirigido por el corrupto y despreciable Nicolás Maduro, es responsable del tráfico de drogas a los Estados Unidos. El narcotráfico y la actividad criminal relacionada son un peligro claro y presente para todos nosotros. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, ha tomado acciones audaces y decisivas para proteger a nuestros propios ciudadanos y apoyar a nuestros vecinos regionales en la lucha contra este flagelo. Hasta ahora, este año, Estados Unidos ha designado a 13 de estas organizaciones por lo que son organizaciones terroristas. Tales organizaciones torturan, mutilan, desfiguran y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad. Nos reunimos para averiguar cómo trabajar colectivamente para mantenerlos a salvo, detener estas organizaciones, desmantelarlas, para frenar el flujo de drogas, detener el tráfico de armas y frenar la inmigración ilegal que estas organizaciones promueven. Que no se nos olvide, porque hemos detenido la campaña, que Estados Unidos ofrece $50 millones por la información que derive en el arresto de Maduro, una cifra récord que no había sido ofertada para ningún criminal. En ese sentido, para que usted vea, la cantidad mencionada es 7 veces superior a la que ofrecieron en su momento por el cabecilla del cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo monto ajustado por la inflación hasta la fecha sería de unos $7 millones. El monto también, el de Maduro, supera las recompensas ofrecidas por otros capos latinoamericanos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, con una cifra de 15 millones, casi como la de Padrino. E Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, 10 millones, como Padrino. Pero hay gente que todavía cree que eso es simbólico. Ya te digo yo que no. No es un detallito, como quien dice. Ahora, las reacciones en Colombia y Estados Unidos por el polémico discurso que dio el guerrillo Gustavo Petro en pleno Times Square, uno de los lugares más icónicos de Nueva York, este viernes 26 de septiembre, y solo 3 días después de su intervención ante la Asamblea General de la ONU, provocaron que, como les comentaba ayer, incluso el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionara a la orden de revocarle la visa. Y es que, como indicó el Departamento de Estado previamente, y le contamos ayer eso, a través de esa publicación en su cuenta de X horas antes, ese mismo viernes, hoy el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar la violencia. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias. Yo
también le haría un examen toxicológico just in case. Por tal motivo, y como ya lo ha hecho en varias ocasiones, en una especie de marca registrada de su paso por la administración Trump, Christopher Landau se refirió a lo sucedido a través de su cuenta de X. Sin embargo, no lo hizo con palabras, sino con una imagen que se ha vuelto recurrente en situaciones similares. Un logo del Departamento de Estado que simula esa icónica escena del cómic de Batman y que ha aparecido en varias de las películas del famoso héroe enmascarado que protege a la ciudad gótica. Solo que, en este caso, en lugar del logo del murciélago de Bruce Wayne, aparece el emblema del águila del Departamento de Estado. Junto a la imagen aparece una leyenda que Landau suele utilizar cada vez que se anuncia la revocatoria de visas a algún ciudadano extranjero de este tipo, el quitavisas. Esta fue otra oportunidad para que Christopher Landau mostrara una faceta ya conocida de este exfuncionario del gobierno de Trump, su afición por el superhéroe que lucha por la justicia en la noche. En ocasiones anteriores, el subsecretario de Estado de Estados Unidos ya había dejado entrever ese gusto personal al compartir imágenes relacionadas con Batman. De hecho, en varias de las publicaciones en las que comenzó a difundir mensajes sobre la revocatoria de visas a ciudadanos extranjeros, Landau no usó siempre el logo oficial del Departamento de Estado. En una de esas imágenes fue aún más explícito. Se veía la silueta del famoso Caballero de la Noche junto a su emblema, aunque con una modificación muy particular. El símbolo del murciélago estaba cubierto por la inscripción El Quitavisas. En otra imagen, hasta él mismo aparece con un gafete que se identifica con el mismo nombre, dejando a la vista su toque de humor, pero a su vez su pasión por el héroe y cómo asocia su trabajo con el mismo fin de Bruce Wayne, impartir justicia. Pero Landau no fue el único en reaccionar. María Elvira Salazar ha publicado en su cuenta de X: a Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado. Cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos, vergüenza internacional. Y Rick Scott también lo hizo. ¿Acaso Gustavo Petro, como invitado de nuestro país, está realmente llamando a un golpe de Estado en contra del presidente Donald Trump? Ya basta. Que Petro y sus matones comunistas se vayan de aquí. Petro, en su clásico desfase, hizo lo mismo y escribió: llego a Bogotá, llego, porque escribió llegó con acento en la O. Ya no tengo visa para viajar a Estados Unidos, no me importa, no necesito visa sino esta, porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la Tierra. Pero lo que no han terminado de entender este señor es que la libertad no es lo mismo que el libertinaje. Malo, malo, cachorro de Maduro. Por cierto, que hablando de reacciones, esto es lo que ha dicho el dictador Maduro con respecto al cierre de su canal de YouTube. Poesía pura, claro que sí. Ahora, a pesar de la censura de YouTube, la gente me ve por YouTube, me siguen viendo por YouTube. Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo por YouTube. Quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles, imbéciles imperialistas. No sabe lo que ustedes hagan. La gente nos sigue oyendo y viendo. Así sea en las paredes, aparecen las palabras de nuestra revolución triunfante y le llega más el mensaje. Mientras más censura, más llega el mensaje. Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de YouTube. Sigan con la censura. Los felicito a los que tomaron la decisión. Felicitaciones. Un bono de productividad por imbéciles. A todito. Cualquier parecido con lo que él y sus esbirros hacen es pura coincidencia, ya usted sabe. Efecto espejo, es que dicen, ¿no? Y María Corina Machado difundió este viernes un mensaje en video en el que aseguró que lo que va a pasar ya está pasando y que la lucha por la libertad de Venezuela sigue avanzando a pesar de los momentos difíciles, pero tenemos que actuar con serenidad, con fe, con confianza y con coraje. Este es el mensaje. Queridos venezolanos, están pasando muchas cosas en estos días. El lunes vimos en Ginebra cómo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la misión de determinación de los hechos presentó su informe. Como hemos dicho, demoledor, desgarrador, al punto que países que en el pasado se callaban la boca o incluso apoyaban al régimen se pusieron del lado de los venezolanos. Crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, puro y duro. Al mismo tiempo, en Nueva York,
en la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas se expuso el carácter narcoterrorista del régimen de Maduro. Terrorismo de Estado. Esto es un cartel que trafica y tortura. Terrorismo de Estado hacia adentro contra la gente, narcoterrorismo hacia afuera. Pero hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones. Nuestros aliados le están cortando el flujo de dinero criminal que ha soportado esta tiranía. Y a estos criminales finalmente les cayó la locha. Han entendido que esto es en serio, que no tiene vuelta atrás. Y por eso están como están. Se engañan, se traicionan, se delatan. El miedo, el terror se sembró allí. Y por eso ya no les funciona la pretensión de obligar y perseguir a la gente con estas absurdas milicias, donde el pueblo los ha dejado solos, como también los dejamos solos en sus farsas electorales. Porque nadie, absolutamente nadie, va a actuar en contra de su propia libertad o de su propia familia. Por eso este es un momento en el cual debemos entender todo lo que está pasando. Yo sé que han sido una espera y unos días muy duros, difíciles, pero tenemos que actuar con serenidad, con fe, con confianza y con coraje. Y especialmente quiero hablarle a los empleados públicos, policías y militares. Ustedes saben lo que tienen que hacer, seguir organizándose. Ustedes han estado resistiendo, muchos allí ayudando en silencio. Nadie abandone su lugar, que los necesitamos para lo que viene. Y en estas semanas previas a la canonización de José Gregorio y de la Madre Rendiles, aprovecho a dejarles aquí una oración que nos hizo llegar nuestra hermanita Desnotú, para que nos unamos en oración, en convicción y en organización. Este es un momento en el cual tenemos que recordar que la nuestra es una lucha espiritual entre el bien y el mal, y por eso la vamos a ganar. Todo va a estar bien. Lo que tiene que pasar ya está pasando. Seguimos avanzando de la mano de Dios hasta el final. Finalmente, en vísperas de la canonización de José Gregorio Hernández y de la Madre Rendiles, Machado recordó ese carácter espiritual de la lucha. Esta es una batalla entre el bien y el mal, y por eso la vamos a ganar. Todo va a estar bien. Lo que tiene que pasar ya está pasando. Seguimos avanzando de la mano de Dios hasta el final. Saludos especiales para Anthony Paz, para Tony Pérez, para Gabriel Ruiz, para Giancarlos Vázquez y para Leonardo Villasmil. Muchachos, gracias por sus aportes mediante los Super Thanks. Mucho ayudan a esta plataforma y al periodismo independiente, al igual que todos los que están acá en este video en este momento. Cada uno de ustedes que junto a nosotros hacemos de esta comunidad un gran espacio. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos. Recuerda que es gratis y es la mejor manera para ayudarnos. Y es sencillito porque los botones están allí juntitos. Si eres de los que te sale el botón de hype, ya tú sabes. Le das like y si luego te sale el hype, ese te lo vamos a pedir especialmente, porque es algo experimental que no le aparece a todo el mundo y, por supuesto, a nosotros, como creadores pequeños, nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Señores, todo está a punto de cambiar. Suscríbanse y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.